¿Alguna vez has sentido que necesitas algo diferente en tu vida? No sé, algo que te haga olvidar por un momento todo lo que te pesa. Julián, con 30 años y recién salido de un divorcio, lo sentía todos los días. Y por otro lado, Valeria, con apenas 20 añitos, buscaba escapar de la soledad y la monotonía. Todo cambió una noche cualquiera, cuando un encuentro casual en un bar les ofreció algo más que una conversación, una cerveza, una sonrisa y unas palabras que marcarían el comienzo de algo inesperado. Pero, ¿qué pasa cuando te conectas con alguien, pero sabes que no puedes quedarte? Esta es la historia de dos vidas cruzadas por el destino, pero separadas por miedos y secretos. Quédate para descubrir cómo una noche de bar puede cambiarlo todo. Julián tenía 30 años y cargaba con el peso de un divorcio reciente. 6 meses atrás, su vida había dado un giro inesperado, dejándolo sumido en una rutina monótona entre el trabajo y su apartamento vacío. Por otro lado, Valeria, con apenas 20 añitos, vivía atrapada en el empleo, en la soledad de su apartamento, aunque cada noche encontraba un escape en aquel bar que frecuentaba, ahogando el cansancio con unos tragos y la ilusión de que la vida tenía quizá algo más que ofrecerle. Una noche, Julián, harto de la rutina y la carga emocional que lo consumía, decidió hacer algo distinto. Salió en busca de una cerveza. Algo simple, algo que le permitiera desconectar, aunque fuera solo un rato. Así fue como terminó en el mismo bar donde Valeria solía perderse en la música y la bebida. Se encontraron un día por casualidad en la barra. Un comentario casual sobre la elección de bebidas rompió el hielo. ¿Cerveza?, dijo Valeria con una ceja levantada. ¿En serio? Pensé que los hombres con cara de poeta depresivo tomaban whisky. Julián soltó una carcajada. Me gusta la cerveza porque es simple, como la vida debería de ser. Vaya, qué filosofía de bar, respondió ella con una sonrisa pícara. Entonces te invito a probar mi cóctel favorito. Pero si no te gusta, tú pagas la cuenta. Se rieron y sin darse cuenta pasaron horas charlando, se rieron, compartieron anécdotas y se sintieron cómodos en la compañía del otro. Antes de irse, acordaron verse allí cada semana. Y así lo hicieron, cada noche en el bar, era un escape de sus realidades y entre risas, conversaciones profundas y tragos compartidos, la conexión creció. Hasta que una noche, la complicidad se tornó en deseo. Se dejaron llevar y compartieron la madrugada enredados en la intensidad del momento. Lo que comenzó con un encuentro casual se convirtió en algo mucho más grande. Empezaron a salir, a pasar más tiempo juntos y una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Valeria se detuvo de repente y lo miró fijamente. Antes de continuar con nuestro relato, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Además, estamos preparando increíbles cortometrajes que les va a encantar de las historias que compartimos aquí en nuestras historias de amor. No te los pierdas, únete a nuestra membresía presionando en el botón unirse y disfruta de un contenido exclusivo para ti. ¿Sabes qué es lo peor de ti?, dijo con seriedad. Julián parpadeó, sorprendido. Que me gustas demasiado. Y me asusta que un día despiertes y te des cuenta que no me quieres como yo a ti. Él sintió un nudo en la garganta, no respondió de inmediato, solo acarició su mejilla y sonrió con tristeza. Días después, en una de sus salidas al bar, Valeria apoyó su cabeza en su hombro mientras la música sonaba de fondo. Me gusta estar contigo, susurró. Nunca había conocido a alguien con quien pudiera hablar así. Julián la abrazó con ternura, pero en su mente la duda lo carcomía. Valeria era atenta, especial con él, y su forma de ser le recordaba que aún podía disfrutar la vida. Pero Julián, a pesar de los momentos felices, no podía evitar la sensación de que no era justo para ella, pues no estaba enamorado. Le gustaba su compañía, pero no con la misma intensidad con la que ella se estaba involucrando.
Valeria merecía algo más, alguien que pudiera ofrecerle un futuro sin sombras del pasado, sin dudas ni barreras emocionales. Tomó la decisión más difícil. Una noche la llamó, su voz era firme, pero dentro de él se sentía muy roto. Valeria, tragó saliva. Tengo que irme de la ciudad. Ella guardó silencio un instante antes de responder, porque siento que no es solo la ciudad de la que te estás yendo. No quiero lastimarte, susurró Julián. Demasiado tarde para eso, dijo ella con un tono que mezclaba tristeza y resignación. No le explicó la verdadera razón. No quiso que sintiera culpa ni tristeza, solo le dejó palabras vagas y un adiós muy seco. Días después, Valeria frecuentó el bar donde todo había comenzado. Se sentó en la misma esquina de la barra y pidió el mismo cóctel de siempre. Miró la puerta como si esperara verlo entrar en algún momento, aunque sabía que eso no iba a pasar. Suspiró y brindó en silencio, despidiendo lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Bueno, apasionados de nuestras historias de amor, espero les haya gustado esta historia de amor y quizá desamor, y quizá también se hayan identificado por ahí. Y si alguno de ustedes tienen una historia que quieren que contemos en este espacio, no duden en enviárnosla aquí en el siguiente correo y estaremos contando tu historia. Te esperamos en una próxima historia aquí en nuestras historias de amor.